Bienvenidos a Señor Reddit. Una madriguera de conejo de internet es un camino sin fin a lo desconocido, como en la película de Alicia en el País de las Maravillas, solo que está en internet y puede tener sorpresas muy perturbadoras. Una vez le compré a mi hermano una taser de Amazon por su cumpleaños. Al mirar algunas de las preguntas, había una que preguntaba si es que el taser dolía. La respuesta fue algo así como: no duele, lo he probado en mi cuello unas 30 veces. Esto, a pesar de encontrarlo gracioso, me dejó muy interesado. Así que voy a su perfil de Amazon, donde se puede ver qué más ha respondido. Vi que el tipo había respondido comentarios sobre una katana y cosas así de similar naturaleza. Todavía estaba interesado, así que escribí su nombre en Facebook y encontré un perfil con una foto de él sosteniendo su katana. Lo primero que me sorprendió fue que es de mi ciudad. Lo segundo es que hay muchas personas publicando en su muro de Facebook diciendo que es el mismísimo diablo, que no pueden creer lo que este hombre ha hecho, que esperan que se pudra en el infierno y lo peor, él mismo comentando que efectivamente era el anticristo y uno de los 4 jinetes del apocalipsis y que su deber era el de castigar a las personas. En este punto estaba extremadamente interesado, así que busco su nombre en Google y encuentro artículos de noticias que decían que apuñaló a un tipo en el pecho en su apartamento con una katana. Luego huyó, pero más tarde fue capturado por la policía. También encontré una foto muy sangrienta en el artículo y me perturbó muchísimo que dijera que amaba al hombre que apuñaló. Resulta que el tipo no bromeaba en Amazon. Era un tipo bastante delirante y realmente necesitaba ayuda. Ahora está en la cárcel y según el artículo, parece que está recibiendo la ayuda que necesita. Fue un viaje muy salvaje para tan solo haber estado viendo preguntas estúpidas que la gente hace sobre los productos en Amazon. Es triste lo fácil que puede ser encontrar blogs de personas obsesionadas con perder extremidades y o reemplazarlas con ganchos, etc. Encontré muchas noticias sobre personas que sufrieron accidentes en los que terminaban con las extremidades tan fuertemente aplastadas que requerían de una amputación. Lamentablemente, estas personas lo hacían a propósito. Me recuerda a un chico de Sudáfrica que tenía un blog con el que me encontré hace unos años. Lo que le gustaba eran las amputaciones y tenía muchas ganas de que le amputaran su pie perfectamente sano por cualquier motivo. Sentía que no pertenecía a su propio cuerpo. Se infligía heridas en el pie cortándolo con un cuchillo. Luego lo ponía en un balde lleno de su propia caca para causar una infección. Todo esto está documentado con fotografías diarias. Literalmente se podía ver la progresión diaria de su pie pudriéndose y volviéndose negro, hasta que un día dejó de publicar. Regresó al blog unas semanas después y escribió que casi muere. Se había desmayado debido a un caso grave de sepsis, infección en la sangre, y su casero lo encontró en el baño. Y sí, volvió del hospital muy contento con el pie amputado. Asistí a una llamada de emergencia de un tipo que no quería sus brazos. El tipo había hervido un brazo suyo el año anterior. Lo leíste correctamente. Hervido. Usó una maldita olla llena de agua donde metió su brazo. Y bueno, cuando lo encontramos, había acabado de hervir su otro brazo. Hay un documental llamado The Bridge que capturó 23 de los 24 suicidios del puente Golden Gate en San Francisco en el 2004. Aparentemente, el puente es un sitio de suicidios tremendamente popular. Para el 2004, se habían producido más de 1.200 suicidios, con una tasa de mortalidad del 98%. De todos modos, el documental era muy oscuro y me envió a una pequeña expedición de investigación sobre los suicidios. Encontré que el 2% que sobrevivió dijeron que se arrepintieron instantáneamente de haber saltado en el aire, y eso comienza a hacerte pensar en los suicidios y en el dolor que sienten las personas para dar ese paso al vacío, y que tristemente tienen un impacto de claridad mental y esperanza para seguir viviendo una vez que han hecho lo irreversible. El solo hecho de leer sobre la desesperación y la tristeza de la que hablaron me generó sentimientos muy feos y honestamente ya no soy capaz de seguir a fondo con estos temas.
El principal verdugo de Arabia Saudita, Muhammad Saad al-Beshi, principalmente decapita a la gente con una espada. Vi y leí entrevistas sobre él. Quería saber si hacer todo eso lo atormenta o si tiene algún arrepentimiento. No es así. Resulta que ya le está enseñando a su hijo a seguir sus pasos. Sus hijos también lo ayudan a limpiar la sangre humana de su espada. Luego comencé a investigar qué otros castigos se utilizaban en Arabia Saudita. La lapidación es una. Ser apedreado hasta morir. Y lo peor es que habían ciertos delitos que tenían como castigo que tu cuerpo sea decapitado y crucificado. Si me decapitan y crucifican, ese es el orden que prefiero. La decapitación me aterra. Leí en otro hilo recientemente que en el pasado, creo que en la Europa medieval, aquellos que estaban programados para ser ejecutados mediante decapitación, luchaban entre ellos para morir primero, porque a medida que avanzaban las ejecuciones, la hoja se desafilaba. Ya te imaginarás ser decapitado por una hoja desafilada. La unidad 731, lo que hicieron está realmente jodido. En algunas pruebas, se privó a los sujetos de comida y agua para determinar el periodo de tiempo hasta la muerte. Otros fueron colocados en cámaras de baja presión hasta que sus ojos salieran de sus órbitas. Experimentaron para determinar cuánta temperatura y cuántas quemaduras podía un humano soportar antes de morir o sobrevivir. Electrocutaban a personas colocadas en centrifugadoras y eran giradas hasta la muerte. Les inyectaban con sangre de otros animales, los exponían y estudiaban a dosis letales de rayos X. Los sometían a diversas armas químicas en el interior de cámaras de gases, inyectaban agua de mar a personas y experimentaban con enterrar vivas a las personas. Esa fue la peor madriguera de conejo que exploré. Los investigadores involucrados en la unidad 731 recibieron secretamente inmunidad por los Estados Unidos a cambio de los datos que recopilaron a través de la experimentación humana. Investigar la terapia del apego y cómo se usa en niños diagnosticados con trastornos del apego. Es una terapia mal hecha que provocó la muerte de varios niños y muchos traumas de por vida. Una característica central de esta terapia es el uso de medios psicológicos, físicos o agresivos para provocar al niño una ira y rabia profunda hasta llegar a una catarsis donde el niño deja salir todo su odio y cólera. Los practicantes de esta terapia creen que, tras ese trauma y catarsis, el niño volverá a un estado infantil en el que se le podrá enseñar todo otra vez, solo que correctamente. Para hacerles llegar a la supuesta catarsis, se utilizan una variedad de técnicas coercitivas, incluyendo el amarrarlos y atarlos cada cierto tiempo, hacerles cosquillas al punto de la tortura, contacto visual forzado sujetándoles las caras, masajes con nudillos provocando muchísimo dolor, hacer que varios adultos se acuesten sobre ellos, pellizcos profundos y hasta lamidas en sus cuerpos. Estas sesiones duraban 5 horas y algunas duraban mucho más. No tengo idea de por qué seguí leyendo, viendo videos y testimonios sobre esto, pero pasé una noche entera investigándolo. Fue espantoso. Quizás sentí que le debía a las víctimas leer sus historias. No recuerdo. Mi madrastra solía hacerme estas cosas. Salí de un severo abandono y trauma de mi hogar anterior. Siempre me decía que confiase porque sabía lo que estaba haciendo, ya que tenía una especialización en psicología. Nunca entendí por qué hacía esas cosas hasta ahora. Me dijo que yo tenía un trastorno del apego cuando comencé a vivir con ellos. Recuerdo que debido a todo ello, perdí la capacidad de llorar. Ella me empujaba a mi punto de ruptura emocional, sea de tristeza o ira, una y otra vez, y siempre que lo hacía, me exigía que la mirara a los ojos. También recuerdo que cuando tenía 17 años, me envolví en mantas y me acunaba en su regazo. No sé qué le hizo creer que eso me ayudaría, pero ciertamente no lo fue. Escuché en un podcast sobre una víctima de este tratamiento. Una niña había sido metida en la colchoneta de un sofá y 3 adultos se sentaron sobre ella para mantenerla aplastada. La niña gritaba de horror y pánico con el poco aire que podía y lloraba mientras su cuerpo intentaba retorcerse inútilmente. La niña llegó al punto de orinar y defecar por todas partes. La siguieron aplastando aún con más fuerza hasta que ella dejó de llorar y se quedó inmóvil.
Los terapeutas estaban alegres y creyeron que finalmente estaba funcionando, pero en realidad la niña había muerto. No llamaron a la policía de inmediato en caso de que despertase por alguna razón, aunque claramente la pobre niña ya no seguía con vida.